Salud. Buenas tardes, estimados colegas. Hoy tomamos el primer capítulo del proyecto personal en fotografía. Si os acordáis, en la presentación dividimos el proyecto personal en 3 capítulos y cada uno de ellos tiene 2 apartados. Yo no quiero que esto sea una clase magistral porque sería muy aburrido y no es este el lugar ni el sitio apropiado para ello. Pretendo únicamente que os sirva como acicate para reflexionar sobre vuestro trabajo y para que os sirva un poco en la orientación de cómo llevar a buen puerto el proyecto personal en fotografía. Las acepciones de la definición de proyecto son amplias. Os voy a dar una muy genérica de la RAE, Real Academia Española, que nos puede servir como punto de partida. Proyecto, según la RAE, conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería. Es decir, la idea de proyecto es algo que está en curso y que luego va a tomar cuerpo como una obra final. En arquitectura y en ingeniería al final tenemos un edificio, un puente o cualquier elemento de construcción compleja. Nosotros vamos a hacer una construcción compleja con fotos. Y entonces vamos a desarrollar una serie de ideas y de conceptos para que esos cálculos, esos escritos, esos proyectos, esos dibujos, al final queden reflejando un concepto más complejo como es un discurso fotográfico. ¿Cómo afrontar el proyecto personal? Bien, tenemos en esta parte, yo os he hecho una simplificación en base a 3 puntos. Organización, planificación, trabajo. Vamos al primer punto, organización. Organización en realidad es articular el trabajo para conseguir transmitir ideas. O sea, tenemos que plasmar una serie de conceptos sobre rectángulos de papel. Sobre el tema de las ideas os recomiendo como ejercicio inicial que practiquéis una mañana o una tarde con una buena copa de vuestra bebida favorita, lo que en psicología se utiliza mucho y es muy apropiado para la creatividad. Tormenta del cerebro. Coger un papel en blanco, un bolígrafo, poner una música suave y durante 15 o 20 minutos dejar que todo lo que os pase por la cabeza acabe escrito en el papel, en el folio. Luego vais media hora, una hora, hacéis otra cosa y al regresar ese papel lo sacudís y os quedáis nada más que con 3 o 4 conceptos. Esos 3 o 4 conceptos van a ser la idea final que al final vais a filtrar para conseguir que el proyecto se defina como tal. El transmitir esas ideas se hará en un proceso más complejo a lo largo del tiempo. El segundo punto de la organización es la proximidad. Plantear que hay que intentar simplificar siempre a nivel de recursos y a nivel de materiales cómo vais a llevar a buen puerto el proyecto. La proximidad os va a facilitar el que podáis desplazaros, moveros y usar vuestro material con total facilidad y adaptándoos a vuestro entorno, un entorno conocido, un entorno en el cual os movéis como pez en el agua. El tercer punto de la organización es investigación y formación. Es importantísimo que cuando ya tengáis esa idea vayáis a la biblioteca y empecéis a sacar libros, a leer, a formaros sobre esa idea, sobre gente
importante o no tan importante que haya desarrollado la misma idea a nivel de literatura, a nivel de arte, a nivel de filosofía, a nivel de religión, todo lo que son conceptos complejos. Y eso requiere un trabajo largo, pausado y reflexivo. El cuarto punto, presupuesto. Presupuesto tanto a nivel temporal como a nivel de gastos. ¿Cuánto tiempo vamos a invertir y cuánto dinero nos va a costar? Esto parece una nimiedad, pero a la larga empieza a pasaros factura y es importante que lo tengáis previsto con antelación, el tiempo y los gastos. El segundo punto de cómo afrontarlo, la planificación. La planificación normalmente se hace en base a los paréntesis temporales en los cuales vamos a desarrollar el proyecto. Ya pueden ser semanas, meses o años. Os recomiendo que toquéis las tres facetas, que hagáis primero proyectos en semanas, luego proyectos un poco más largos, un cuatrimestre, un semestre, varios cuatrimestres, meses, y ya cuando tengáis realmente una cierta experiencia paséis al último nivel, al de los años. Ese es el más difícil de todo. Es el que al final va a decantar vuestro propio discurso, va a decantarlo como un discurso sosegado, realmente reflexivo sobre la idea que habéis plasmado, y con el tiempo os reconoceréis en ese desarrollo a lo largo de esos años en los cuales habéis cogido la cámara con rigor y habéis hecho un recorrido muy largo. El tercer punto de afrontar el proyecto, el trabajo. En el trabajo es fundamental que toquemos 4 aspectos: la disciplina, la fuerza, el convencimiento en el trabajo y el rigor. La disciplina forma parte de todo trabajo fotográfico. Tenéis que plantearos, si yo salgo a hacer un proyecto por semana, decir 2 días a la semana, 3 días a la semana, 4 días a la semana, voy a hacer fotos. Disciplina. Fuerza. Fuerza porque tenéis que darle mucho ímpetu. Fuerza de voluntad, fuerza física, fuerza a nivel mental y a nivel mecánico. Tenéis que tomarlo como algo en lo cual os vais a ejercitar, como si fueseis a correr por la playa. Convencimiento. Tenéis que estar plenamente convencidos que el trabajo que estáis haciendo es vuestro. Y es vuestro y tiene importancia porque es vuestro, justamente porque lo estáis desarrollando. Y ese convencimiento al final hará que lo que se vaya a decantar quede como una firma, una rúbrica identificable de vosotros mismos. Y el rigor. Tenéis que ser estrictamente rigurosos en lo que es el desarrollo del trabajo, la edición, la elaboración, la decantación, y ese rigor hará que podáis filtrar lo que más se ajuste a vuestra propia voz, a vuestro propio discurso. De esa manera, el proyecto personal acabará siendo como una parte de vosotros mismos. Gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente entrada. Saludos desde el sur de España.